Bueno, buenos días. Creo que algunas caras nuevas tenemos con respecto a esta mañana, pero sabéis un poco que la filosofía de estas dos conferencias es seguir trabajando en la línea de estas metodologías mucho más activas, mucho más participativas y que forman parte pues de este módulo que estamos trabajando con actividades colaborativas aplicadas a nuestro sistema educativo, ¿no? Y José Manuel Rodríguez Carrasco, que también es de esta facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, va a hablarnos en su charla o en su conferencia, más bien en su juego también, ¿no? Porque vamos un poco a jugar. Del juego de empresa, un poco en la línea de lo que antes también estaba comentando Rafael Morales, de la introducción de cuestiones de simulación. En este caso tiene que ver también con el módulo 3 de formación de espacio europeo, que es la incorporación de cuestiones de simulación, de distintos tipos de simulaciones cercanas, en este caso, a los contextos profesionales, que para la formación pues es muy importante. Además, yo creo que considero que tenemos que hacer un gran esfuerzo en desarrollar estrategias de simulación que vamos a decir así, que son como en contextos seguros. Es decir, que antes de entrar en prácticas profesionales, en centros reales, el potencial que tiene la simulación es que es en un contexto seguro, protegido, donde tú puedes además tener muchos más elementos correctores antes de entrar, digamos, en faena en una situación real. Así que nada más, muchas gracias, José Manuel. Te dejo el espacio. Muchas gracias. Se me oye ya bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al vicerrector, que no está aquí, y a la directora del IUED, que a mí siempre me parece un trabalenguas eso del IUED, por haberme invitado, y a todos vosotros los asistentes. Yo sé, hablando en términos económicos, que muchos quizás no me sigáis, que, bueno, lo que sí es cierto es que me estáis entregando hora y media de vuestro tiempo, y eso es de agradecer. En términos económicos, eso supone un coste de oportunidad, o sea, porque la hora y media que estáis aquí quiere decir el coste de oportunidad, que no podéis estar en otro sitio haciendo otra actividad, paseando hoy al sol o lo que sea. Entonces yo procuraré administrar la hora y media que me entregáis de cada uno de vosotros, o quizás menos, lo mejor que sepa. Bueno, ahora aclararé algunas cosas que ha dicho Ángeles. El guión o esquema resumen, haciendo honor a nuestra metodología, que voy a presentar, no os asustéis si veis ahí 11 ítems, algunos son brevísimos, es el siguiente. En primer lugar, a una introducción general a los juegos de empresa. Antes de entrar en la definición, hay muchísimas definiciones de juegos de empresas. Yo os traigo ahí 3 porque tienen matices diferentes, puesto que el juego de empresa utiliza como soporte una simulación y unos modelos, pues evidentemente tengo que pasarme ya a modelos brevemente. Hago ya la aclaración, por si posteriormente me olvido, que este es un campo muy amplio, el de la simulación y los modelos, y yo lo trataré única y exclusivamente como soportes para hacer juegos de empresa, olvidándome ya de otras cuestiones que pueden ser quizás muy interesantes, pero que no vienen a propósito en este caso. En cuarto lugar, pues hablaré de los contenidos necesarios o prácticamente imprescindibles que deben darse en un modelo sobre el que queremos hacer el juego de empresa. En quinto lugar, pues dónde se utilizan hoy mayormente los juegos de empresa y por qué se están utilizando. En sexto lugar, en la dinámica del juego, en qué consiste la dinámica del juego, que prácticamente es un círculo, sobre todo en comparación con el método del caso, que quizás sea la metodología más afín. Diferentes tipos de juego que existen, las características que debe tener un juego para que desde el punto de vista pedagógico sea eficiente y cumpla sus objetivos. Después, ¿qué es lo que realmente se aprende en un juego? O sea, qué es lo que no se puede aprender en un juego. Unas notas sobre
sobre cómo debe dirigirse un juego y posibles análisis de efectividad. Esto lo asociaré. Y después algunos ejemplos de un juego sencillo y otro complejo, que por cierto ambos los estamos utilizando en nuestro departamento. El vicerrector me dijo en su momento que la UNED estaba dispuesta a comprar juegos de simulaciones. Bueno, el ejecutivo ya es muy antiguo, es quizás el juego más popular dentro de los sencillos. Yo soy el autor de la traducción al español, ya del año 72 o por ahí. Y el juego del Intop lo hemos comprado el departamento hace muchos años. Tenemos la licencia. Hay una versión posterior de la que hablaré posteriormente, vamos, de la que hablaré cuando llegue a él, si es que llego, que ya esa es carísima, y sé que el autor, que es Hans Torelli, de la Universidad de Chicago, de Indiana, perdón, está trabajando en la utilización del modelo a través de la web. Eso me ha mandado un correo electrónico diciéndome eso. Bien, en todo caso, ya os adelanto que yo quisiera hacer esto lo más, ya que es participativo, lo más participativo posible. O sea que cualquier duda que tengáis, pues me la comentáis, me interrumpís, me decís, y esto no sería mejor así o de la otra manera. Los juegos de empresa se inscriben dentro de toda esa amplia panoplia o elenco de métodos participativos. El caso, como se han explicado anteriormente, el sociodrama, el role-playing, los incidentes, las bandejas, que llamamos en el área de empresa, ¿sabéis lo que son bandejas, no? Es una simulación, la simulación de la bandeja la conocéis. Muy bien. Sí, que te van poniendo papeles en la bandeja de tu mesa, diciéndote cosas nuevas cada vez. Incidentes, que lo utilizan mucho en las escuelas de periodismo, pero yo también lo he visto utilizar en el ámbito de empresas. Proyectos cuando se hacen en común. En fin, todos estos métodos participativos, todos tienen ventajas, todos tienen inconvenientes. Yo tengo una gráfica hecha en otro lado de lo que pueden enseñar unos y otros. Y claro, yo soy un poco parcial, ¿no?, hacia los juegos. Entonces, quiero demostrar un poco que a través de una curva que el juego de empresa cumple un amplio espectro que no cubre los otros. Los otros quizás tengan picos donde cubre más aspectos de la enseñanza, pero el juego de empresa yo creo que es más universal. Pero en fin, no me dedicaré ahora a defenderlos, quisiera exponerlos del modo más sencillo posible. Los juegos de empresa tienen su historia, y la historia la hunden en las raíces de los juegos de guerra. Los juegos de guerra son milenarios. Sin embargo, se popularizaron mucho más ya en la Primera Guerra Mundial, porque los Japón y Alemania, y en la Segunda Guerra Mundial aún más todavía. Japón y Alemania los utilizaron. Japón incluso el ataque de Pearl Harbor lo ensayó varias veces a través de un juego de guerra. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues los americanos los utilizan como métodos de enseñanza también de guerra en la escuela de West Point. Los que sois de empresa sabréis que muchas de las técnicas de guerra que se desarrollaron, de logística que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45 y sobre todo a partir de los años 50, se incorporaron al ámbito de la empresa y algunas al ámbito de la economía. Cuestiones de planificación y sobre todo en cuestiones de logística. Bueno, pues entonces es también cuando se incorporan los juegos de empresa. Quizá los primeros juegos de empresa que aparecen son de la American Management Association, de New York University, del Carnegie Mellon, me estoy dejando alguno, y después el primero quizás es de la Rand Corporation. Hay también juegos o simulaciones de economía, como me referiré después brevemente. ¿Dónde se utilizan? Bueno, pues hoy, hasta donde alcanza mi conocimiento, y por las estadísticas que he leído, los juegos de empresa se están utilizando en algo más del 95% de las escuelas de negocio de Estados Unidos. Que yo sepa, en España, y no he hecho ningún
ninguna cala ni ningún estudio, pero sé que se utilizan en muchas facultades. Podría deciros además los nombres de las personas que los dirigen y el tipo de juego que llevan. Nosotros en el departamento estamos utilizando los dos. Ahora, como se debe hacer, yo una temporada hace años que lo hice como herramienta, lo utilicé como herramienta de investigación en un curso de doctorado, pero he de ser sincero que no he quedado muy contento de aquella experiencia. Coste de crear un juego, muy elevado, muy elevado. Os diré que el coste de uno de los primeros juegos del Carnegie Mellon, que sigue siendo un juego muy bueno y que exige tomar cerca de 300 decisiones en cada periodo, llevó el tiempo de 5 profesores de este instituto o facultad durante 5 años. O sea que un juego bien desarrollado es muy difícil. El INTOP que os decía antes, Torelli lleva trabajando más de 20 años, o sea, sacó el INTOP, pero ha ido sacando sucesivas modificaciones. Y tiene un equipo de gente que yo conozco, está con él varias veces, que está poniendo el juego constantemente al día. Por tanto, lo que hacemos la mayoría de los que utilizamos juegos en todos los sitios es comprar las licencias. Licencias que tienen varios precios, según quieras o no pues, tener al día el juego posteriormente, o quieras comprar el paquete actual y punto, etcétera. O sea que ahí tienes que negociar varias veces con los autores. Finalmente, deciros en esta introducción que hay medios de difusión del juego. Hay una revista trimestral que se llama Simulation and Games, que no solamente habla de juegos de empresa, fundamentalmente fue creada por gente de juegos de empresa en los años 72, 73, pero se ha ido extendiendo, se ha ido abriendo el panorama y tienen cabida hoy pues, muchos tipos de simulaciones, sobre todo en el área de sociología, de ciencias de la educación, incluso de filología, porque los juegos de empresa se utilizan también hoy como vehículo de enseñanza para enseñar idiomas. Está una tesis doctoral que defendía este punto. Y hay también una asociación internacional que tiene todos los congresos, que tiene un congreso anual, ISAGA, International Simulation and Gaming Association. Tuvo un capítulo en Europa y de un señor alemán, Walter Ron, y que ya muy mayor, y cuando este falleció continuó durante 2 años y que yo sepa, pues el capítulo europeo ha más o menos desaparecido porque la gente va al congreso anual. Bien, yo os aporto ahí 3 definiciones, cada una de ellas con matices diferentes. Yo sé que hace muchos años, cuando usábamos transparencias, había una guía de uso de transparencias de la empresa 3M, que era el principal proveedor, y siempre nos decía, nunca utilice usted más de 5 líneas en una transparencia, que eso no es pedagógico. Bueno, pues vamos a romper aquí un poco la filosofía de 3M. La primera definición es de tipo general. O sea, un juego de empresa es un problema de toma de decisiones continuadas, estructurado alrededor de un modelo de alguna operación empresarial, en el cual el participante asume el papel de la dirección de la empresa simulada. O sea, ahí tenemos ya algunos elementos que o de los que hablaremos ya constantemente, que son toma de decisiones de un modo continuo, un modelo y asumir el papel de la dirección de una empresa. La segunda es más amplia, son una forma de simulación en que los participantes toman decisiones en varias etapas, esto está recogido en la anterior, y los participantes incorporan al modelo la información de sus decisiones. Y este modelo simula las interacciones entre el entorno simulado y las decisiones. Los resultados se entregan otra vez a los participantes y repiten la experiencia. Y en la tercera definición hago hincapié en la situación de incertidumbre del juego. Porque claro, el juego son varios equipos tomando decisiones sobre un modelo, pero el equipo A no sabe qué decisión está tomando el equipo B. Entonces, en eso radica en parte el arte y la situación del juego. Bien, como acabo de decir,
ahí hay dos palabras que tienen mucha carga, que son simulación y modelo. Y esto es común a muchísimas ciencias, tanto para investigar como para enseñar. La simulación es una técnica para estudiar el comportamiento de sistemas complejos, una empresa, una sociedad, un sindicato, y que requiere la utilización de un modelo de la realidad, y ese modelo debe de contener un conjunto de variables interrelacionadas. Una explicación, una definición sencilla de lo que es una simulación, y ahora entro ya en modelo, pero ya modelo desde el punto de vista de empresa, ¿no? No hablo de otros tipos de modelos. El modelo de empresa reproduce una situación empresarial, una estructura empresarial, las relaciones con el entorno, con el mundo circundante y la forma de reaccionar ante ante los inputs que se vayan introduciendo en ese modelo. Yo otro día estuve presente en la charla de Sebastián Dormido y habló algo de estos temas, puso alguna transparencia, yo recuerdo, muy parecida a esta, que la pongo un poco para ubicarlos. Tipos de modelos, y esto es común pues prácticamente a todas las ciencias. Los modelos pueden ser físicos o abstractos. Físicos son aquellos que me reproducen la realidad a una escala reducida, pues, un puente, una carretera, y abstractos son aquellos que se formulan en un lenguaje, pues generalmente en un lenguaje matemático, por medio de símbolos. A su vez, estos dos pueden ser, cualquiera de los dos, el modelo puede ser dinámico o estable. En el caso de un modelo físico, o estático. En el caso de un modelo físico, os decía, si es una réplica de una carretera, eso es un modelo estático. Si el modelo físico es un túnel de viento que yo utilizo para comprobar cómo se comporta la cabina de un avión, pues ese sería un modelo físico dinámico, porque puede ir cambiando. Lo mismo ocurre también con los abstractos, dinámico y estático. El dinámico, a su vez, puede ser no lineal y lineal. Lineal cuando es aditivo, ya por ejemplo en cuestiones de empresa. Si en mi empresa yo recibo órdenes de pedido que me suponen un aumento del 10%, eso querría decir que la producción tendría que aumentar también en 10%, o sea que son aditivos. Los no lineales pueden ser a su vez estables o inestables. Son los que una vez manipulados vuelven a su estado primitivo, e inestables son aquellos que son manipulados, adquieren otra forma y no vuelven a su estado primitivo. Entonces, el juego de empresa se ubica ahí, en un modelo abstracto, dinámico, no lineal e inestable. ¿Alguna pregunta o cuestión? Sí. Sí, sí, no. Sí, no. Ahora mismo te respondo. Vamos a ver. Por ejemplo, el Corte Inglés, en su departamento de moda. ¿Por qué gana el dinero? Porque vende un producto a un precio, hace publicidad y tiene personal que te atienda. O sea, y bueno, y hay unos consumidores que compran. Entonces, hay una función de demanda. Hay una función de demanda que está en función del precio, la publicidad, el producto, si quieres, el afán de comprar de los compradores, y yo todo esto lo puedo formular matemáticamente. De hecho, en los juegos de empresa la formulación de la demanda es algo esencial a la hora de confeccionar, de fabricar, de diseñar un juego de empresa. En ese aspecto hay cierta predicción. Lo que ocurre es que el Corte Inglés no sabe cuánta gente va a venir hoy a comprar, pero dentro de esa función de demanda sí sabe cuántos empleados tiene. O sea que hay variables conocidas y hay variables desconocidas. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, Sebastián Dormido utilizó algo parecido a esto. Ese modelo que yo he utilizado en la transparencia anterior, que es mucho más largo, mucho más complicado,
se debe a Jay Forrester del MIT, autor de un libro ya famoso, Dinámica Industrial, traducido ya al español, y Sebastián Dormir habló del otro día, habló de Forrester, de los modelos de Forrester y compañía. Y Forrester, además, yo creo que sus modelos, toda su ideología sobre modelos se ha utilizado en muchos ámbitos de las ciencias sociales, aunque él lo utiliza en un ámbito muy concreto. Bien, ya dentro de un modelo de empresa, ¿qué debe contener ese modelo para que funcione? En primer lugar, una descripción del entorno. Descripción del entorno me refiero a dónde está funcionando esa empresa, si está en un país, si está en una región, qué características tiene ese entorno, pues riqueza de la economía, cuántos posibles consumidores hay, cuáles son los tipos de interés que imperan en un momento determinado, cuál es el grado de inflación o de deflación, cuál puede ser la estructura de los mercados, si son mercados maduros, si son mercados innovadores, si son mercados en declive, en fin, todo lo que sea del entorno tiene que tener algo para que el alumno sepa en qué campo se está moviendo, y eso hay que describirlo. Después, en cuanto a la organización, pues tiene que figurar una descripción de la organización, o sea, qué tipo de empresa estamos hablando, cuáles son los posibles departamentos dentro de la empresa, un departamento de marketing, otro de finanzas, otro de producción, otro de personal. No tiene por qué tenerlos todos necesariamente. Cómo se pueden tomar las decisiones, qué tipos de decisiones se toman. O sea, sería el punto C, qué tipos de decisiones hay que tomar. Pues lo que yo acabo de decir del Corte Inglés. Te tiene que señalar, pues, usted ya como el grupo de alumnos que están asumiendo la dirección de una empresa, tiene usted que poner, por ejemplo, a qué precio quiere vender el producto, qué publicidad quiere hacer, cuánto producto quiere fabricar. Al lado habrá otra empresa simulada que no sabe lo que está haciendo esta, habrá la empresa B que no sabe lo que está haciendo la empresa A, que ante el mismo entorno y con el mismo tipo de empresa tendrá que estar tomando decisiones de precio, publicidad, volumen de producción, etc. Y finalmente lo que tiene que contener el modelo es el feedback, el resultado, o sea, cómo responde el modelo ante el conjunto de decisiones que se lanzan o que entran en el modelo, o sea, el grado de respuesta del modelo. Lo voy explicando o estoy hablando demasiado abstracto. Yo creo que vamos bien de tiempo, a ver si al final vemos un modelo. Bien, el ámbito de utilización de los modelos es fundamentalmente en la enseñanza. Se utilizan en la enseñanza, siempre hablando de modelos empresariales, se utilizan en la enseñanza para mostrar fundamentalmente las interrelaciones que puede haber entre los diferentes departamentos de la empresa. O sea, un alumno de ADE está estudiando pues contabilidad, está estudiando matemáticas aplicadas a la empresa, está estudiando marketing, está estudiando técnicas de producción, pero no las ha visto, difícilmente las ve en su conjunto hasta que no llega a los cursos finales. En el juego de empresa lo que se le demuestra es que se da una empresa con todos estos departamentos y él comienza a ver que hay interrelaciones entre estos departamentos. Se le explica teoría de organización desde un modo teórico y él se encuentra con 4 o 5 compañeros con los que tiene que convivir, con los que tiene que verse, con los que tiene que negociar, practicar su teoría de negociación, con los que tiene que tomar decisiones, con los que tiene que ponerse de acuerdo, porque hay un alumno que puede estar encargado de la parte de finanzas y otro encargado de la parte de marketing, y seguramente tendrán visiones diferentes sobre las decisiones a tomar, o sea que tendrán que negociar entre ellos y tendrán que hablar. Eso es lo que se aprende. Vamos, eso es lo que se hace en el campo de la enseñanza. Se utiliza también en el campo de la investigación, o sea, no como juego, sino prácticamente lo que estoy haciendo para saber qué es lo que puede ocurrir, qué puede ocurrir en una situación de inflación, cómo reaccionaría el público ante una subida desmesurada de precios, o cómo reaccionaría ante cierta publicidad, o qué efecto inmediato, posterior, puede tener una publicidad. Todo esto siempre que el modelo esté bien diseñado, que la función de demanda sea real.
En los juegos de empresa utilizamos demandas que están ahí, demandas del mercado. También, por ejemplo, pues se investiga a ver cómo, en grupos, a ver cómo negocian. Se mira desde fuera cómo se utiliza en teoría de negociación. Yo utilizado en cierta ocasión uno y lo presenté en un congreso y había ido otra presentación años antes, de ante una situación empresarial que están compitiendo 9 empresas, si es mejor hacer una fusión entre empresas que están en condiciones similares o hacer una alianza estratégica, o sea, que conserven su independencia, pero que trabajen en común hacia un objetivo. O sea, por ejemplo, Iberia y British Airways tienen una alianza estratégica y son empresas independientes. Lufthansa y Spanair tienen una alianza estratégica, pero son empresas independientes. Podrían haberse fusionado, de hecho hoy se está hablando de fusión, pero han optado por alianza estratégica. Los juegos de empresa te sirven para simular estas situaciones e investigar, ¿no?, qué es lo que podría ocurrir. Y también, ya desde el punto de vista puramente empresarial de dentro de la empresa, pues utilizar el juego como una herramienta de planificación. Acabo de decir el Corte Inglés, pues el Corte Inglés no va a montar un juego entre sus empleados, o puede hacerlo, algunas empresas lo hacen. Pero utilizar un juego de empresas bien diseñado para observar posibles reacciones del público, el número de personal que se debe tener, mantenimiento de plantas, es toda una serie de cuestiones. ¿Me voy explicando o estoy hablando demasiado abstracto? Bueno, ahora una gráfica que posiblemente pues, os habrán expuesto anteriormente en el método del caso. Está tomada de alguien que los de Ciencias de la Educación conocéis mucho mejor que yo. Aquí tengo de Ciencias de la Educación, que son los de Kolb, K-O-L-B, los métodos del aprendizaje experimental y toda esta serie de cuestiones. El método del caso te da ya una serie de acciones definidas. Sí, pues Google, el buscador. Bueno, antes de entrar en China, si debería aceptar la oferta china o no para entrar en China, puesto que China, el gobierno de China le exigía ciertas cortapisas, o sea, le imponía censuras. O si hoy mismo o ayer, Google tiene pues una negociación con el gobierno de Brasil para que Google revele al gobierno de Brasil los posibles pederastas brasileños. ¿Debe o no aceptar Google esta situación? Bien, esto sería el planteamiento de un caso, como os han dicho anteriormente. El alumno analiza la situación que le dan, compara esa situación que le dan con las teorías que ha visto antes y a partir de ahí pues revisa las teorías, revisa sus esquemas previos y propone una serie de decisiones a adoptar y las presenta. Claro, el caso es real, pero él nunca sabe las decisiones, posiblemente nunca se adopten. El juego, en cierto sentido, sigue la misma trayectoria, pero como os decía al comienzo en la definición, son una serie de decisiones. O sea, el juego te presenta una realidad, pero que ya es ficticia, que es una realidad simulada, no es como el caso, porque el caso puede ser una situación totalmente real. El juego de empresa no necesariamente es totalmente real, puesto que es una abstracción de la realidad. Después, ya te están entregando unos resultados, un punto de partida. Al alumno le estamos diciendo, usted es el director de una empresa que vende pequeños electrodomésticos y la situación de la empresa que le entregamos al día de hoy es esta. Tiene tanto capital, tiene tantos clientes, tiene tantos empleados, tiene usted tanto dinero. O sea, le estamos entregando una situación de partida. Ya como si los resultados, las decisiones las hubiera tomado anteriormente otro equipo. Es el punto de partida para el alumno. Ya tiene unos resultados. Entonces tiene que contrastar esos resultados que le entregan con teorías que ya ha aprendido antes, que ha estudiado antes, y adaptar la teoría a su experiencia y a su vez tomar decisiones. Esas decisiones las introduce en el modelo reacciona y así se va repitiendo pues, sucesivamente. Después al final os diré, ¿y esto cuántas veces hay que hacerlo para que sea pedagógico? Es discutible. ¿Alguna pregunta o cuestión sobre los ciclos de aprendizaje? Bien. Os he venido diciendo hasta ahora que los juegos de empresa generalmente interrelacionan varios departamentos de la empresa.
no siempre es necesariamente así. Pues que hay juegos de empresa que simulan solo un aspecto de la empresa. Por ejemplo, el área de la producción. En realidad, el primer juego de empresa que se hizo, que fue de la Rand Corporation, imitaba el área de producción del ejército de Estados Unidos. Producción de material, nada más que eso. Hay juegos que solamente simulan el área de finanzas de una empresa. Otros juegos el área de marketing. Otros juegos que describen solamente situación de pequeñas y medianas empresas. Otros que nos describen un entorno en que actúan solamente emprendedores y a qué se enfrenta un emprendedor. Y los más populares son los generales, aquellos que nos entregan una empresa funcionando en su totalidad. Dentro de estos generales los hay sectoriales. Como decía antes, hay los que quizás os muestre más tarde, pues unos que se mueven en el sector de electrodomésticos, pues hay una universidad americana, Purdue University, que produce y vende juegos, son especialistas en el sector agrícola, y producen y venden juegos de agricultura, de supermercados, del sector de alimentación. Hay juegos dedicados solamente a banca, cómo se comportan los bancos en situaciones determinadas. En concreto, hace unos años el Banco de España proporcionaba gratuitamente a quien lo quisiera, yo lo hice, lo experimenté, un juego de empresa que se llamaba Banca de Desarrollo, que era para aplicar, para enseñar en economías de desarrollo cómo se comportaba el banco, qué proyectos asumía, qué proyectos no asumía, cómo recuperaba el dinero de los proyectos en que se metía o no. Era un juego muy interesante. Aquí cerca de, estaba hablando, pensando en el otro edificio, en la Escuela de Organización Industrial, que está muy cerca del antiguo edificio de la UNED, según sales hacia arriba, ahí utilizan un juego muy completo también del sector lácteo, ¿no? Un juego ya famoso. Entonces, por eso digo, las simulaciones pueden cambiar muchísimo. Los más populares siguen siendo los juegos generales, y estos juegos generales, pues, varían de un sector a otro, depende del equipo que diseñe el juego. Aquí viene uno de los problemas, de los éxitos o de los fracasos del juego. Características que se deben perseguir a la hora de diseñar un juego, o características que tú tienes que exigir a un modelo que estás intentando comprar o adaptar. Porque muchos de los que venden, bueno, algunos de los que venden son juegos abiertos que tú puedes adaptar a tus situaciones. En primer lugar, el juego debe tener un cierto grado de realismo. Lo cual el realismo, como estamos hablando de simulación y de abstracción, es difícil de definir. Porque la realidad no la vamos a duplicar totalmente. Entonces, el realismo quiere decir, por lo menos tiene que tener un techo. Perdón, tiene que tener un suelo. Y el suelo es que no se le pueda achacar al juego que no se parece a la realidad. O sea, que tenga cierta verosimilitud de parecerse a la realidad, la situación que nos dan en el juego. Porque si no hay verosimilitud, el alumno lo tomará como un juego, como una tontería, como una experiencia y no se volcará en el juego. Dice, esto no es real. Es evidente que hay situaciones en los juegos en que son irreales y así se describen a los alumnos. Por ejemplo, si están tomando una decisión cada semana, pues la decisión esa que toman cada semana a lo mejor simula 3 meses. Y eso ya es irreal simular 3 meses en 2 o 3 horas, pero no hay más remedio que hacerlo. Después hay otras 2 características, simplicidad versus complejidad. El juego simple tiene la gran ventaja de que se ve muy fácil las relaciones entre los diferentes departamentos. Lo que estamos haciendo, que Marta conoce bien, el juego del ejecutivo, es un juego simple donde los alumnos solamente tienen que tomar 9 decisiones.
Nivel de precios, publicidad, mantenimiento, volumen de producción, reparto de dividendos, y me dejo 4 que no me acuerdo cuáles son. I+D, marketing, no, publicidad ya le dije, y alguna más, y bueno, volumen de producción, horas extraordinarias, en fin. Entonces, ¿qué pasa? En estos juegos simples, las interrelaciones empresariales se ven muy bien. La respuesta del modelo se aprecia, o sea, se sabe. Veo sencillamente, si bajo el precio, aumento la demanda, lo noto inmediatamente. Si yo aumento mis gastos de marketing o de publicidad, aumento la demanda. Si mantengo esos gastos a lo largo de 2 o 3 decisiones, se mantiene la demanda. Inmediatamente que desciendo la publicidad, veo que la demanda desciende. O sea que son juegos en ese aspecto simples. Ahora bien, lo mismo que dije con realismo, si es muy simple el alumno no aprende. O sea que simplicidad sí, pero no demasiada. Entonces la simplicidad tiene su sitio en el juego, y ese juego tiene su sitio en cierto nivel de enseñanza, no al final de la carrera, sino quizás al comienzo. Complejidad, es todo lo contrario. O sea, yo nunca puedo duplicar la realidad empresarial en un modelo, pero sí puedo hacerlo suficientemente complejo, a través de lo que os decía, de esa función de la demanda. Claro, si lo hago demasiado complejo, el alumno nunca llega a dominar el modelo, difícilmente ve todas las interacciones y puede desanimarse. Y puede, por así decir, un poco ya abandonar. Dice, y es que yo no sé cómo reacciona este modelo, porque es demasiado complejo. Otra parte de la complejidad se deriva del número de decisiones que tiene que tomar cada semana o cada periodo de clase. Si estamos hablando de una clase a la semana de 2 horas, en que se reúnen y llevan su tarea a sus casas, si estamos hablando de eso, de tomar decisiones una vez a la semana, si le estamos mandando tomar 500 decisiones, se sobrepasa. Si le estamos mandando tomar 300 decisiones, hombre, es muy complejo, pero ya pasados los primeros estadios del juego, sí las puede tomar. O sea que la cuestión de simplicidad, complejidad, es importante. Elementos aleatorios en el juego. ¿Deben de introducirse elementos aleatorios en el juego? Yo creo que sí, pero no todo el mundo opina lo mismo. Creo que sí, porque en la vida de la empresa en realidad existen elementos aleatorios. Existen huelgas, existe una bajada del tipo de interés del Banco de España o del Banco Central Europeo ahora, existen catástrofes, y entonces el alumno tiene que estar preparado para esos elementos aleatorios que se pueden introducir en el juego. El juego puede incorporar en su modelo esos elementos aleatorios. Por ejemplo, en el INTOP que tenemos nosotros, que estamos haciendo, hay un presupuesto de I+D. Obviamente, la empresa que más invierte en I+D mejorará más la calidad de su producto. Pero claro, en la vida real no funciona necesariamente así. Cuando Celtia invierte mucho dinero en I+D, no necesariamente desarrolla un medicamento mejor que Pfizer, por ejemplo. O sea que muchas veces es cuestión de suerte, o el planteamiento de una huelga. Entonces, estas situaciones de aleatoriedad a veces vienen introducidas en el modelo, pero a veces es quien dirige el juego quien lo puede hacer. Decir a los alumnos, la semana que viene hay huelga, los proveedores no van a servir mercancía, no vais a producir. A ver cómo reaccionan. Claro, ante situaciones de este tipo de aleatoriedad, al alumno hay que darle salidas. O sea, hay que excitarle la imaginación también. Si yo le digo a un alumno, no te van a servir materias primas, por lo tanto no vas a producir trajes o no vas a poder producir automóviles,
hay que ver cómo reacciona el alumno. El alumno dice, pues yo me puedo asegurar de hacer un contrato con una compañía de seguros. Si les declaras una huelga, hacer una negociación contigo para que haya servicios mínimos y por lo menos pues puedan producir algo. O sea que esta es la ventaja de la aleatoriedad. La aleatoriedad sí es importante porque simula la realidad, o sea, es lo que hay. En la empresa no puedes maximizar, puedes optimizar, porque no dominas todo el entorno. Y en el entorno hay siempre elementos aleatorios. Finalmente, interacción y dinámica, o sea, que el juego sea interactivo, que las decisiones de una empresa influyen en las de otra. Si yo estoy simulando el entorno, por ejemplo, de la moda, y tengo aquí a Zara, aquí a Benetton, aquí a H&M, etc. Pues claro, si solamente estuviéramos a Zara y Zara bajara los precios, aumentaría su demanda. Pero claro, Zara sabe el día que baja los precios, no sabe qué va a hacer Benetton ni sabe qué va a hacer H&M. Entonces, en el juego ocurre lo mismo. Hay que procurar que sea, en ese aspecto, interactivo entre varios equipos y dinámica, que el juego vaya cambiando. Hay juegos que no son interactivos y que también enseñan, pero vamos, yo creo que su capacidad como método pedagógico, su capacidad disminuye un poco. Juegos que en realidad estás jugando contra una hoja de Excel donde hay varias. ¿Alguna pregunta o cuestión? Estoy viendo, ¿me dejáis que vuelva 3 o 4 transparencias atrás? Cuando hablé de modelos, Fernando, tú sabrás que hay en el campo de la economía general, hay un modelo físico producido por Irving Fisher a comienzos del siglo XX, que fue puesto al día en 1950, y ese modelo físico simula el funcionamiento de toda la economía físicamente, por medio de tanques y de aguas en diferentes colores. O sea, si bajamos el tipo de interés, entonces baja el agua de un tanque, cómo circula el dinero por otros lados, y el dinero va cambiando, físicamente va cambiando, la masa de agua que simula el dinero va cambiando de color. O sea, es un modelo físico que simula el área de economía, físico y dinámico, curiosamente. Bien, entonces estas son las características que debe tener un juego a la hora que intentemos pues, desarrollar, cosa que yo no aconsejo, o si no cuando compramos la licencia de un juego. ¿Qué es lo que se aprende? Porque he dicho que a mí me gustan mucho los juegos, soy partidario de ellos. Hice la tesis doctoral sobre ellos. En realidad yo conozco 3 tesis doctorales de juegos. La mía, que fue la primera, otra de San Sebastián, y la de una americana que vive en España, que está en una facultad en traducción e interpretación, que utiliza los juegos de empresa como vehículo de enseñanza para enseñar inglés. Y le va muy bien, y ha hecho una tesis muy, muy bonita. Yo no puedo enseñar contabilidad o matemáticas con un juego. Tienen que venir con la contabilidad aprendida o teoría económica. Y después hay enseñanzas que deriva el individuo de su trabajo y hay enseñanzas que obtiene el individuo por el hecho de trabajar en grupo y enseñanzas que adquiere el propio grupo por estar trabajando en grupo. Si vamos a partir de las 6 de la tarde y en el sentido de las 6:30 y en el sentido de las agujas del reloj, lo que el alumno hace fundamentalmente es poner en práctica una serie de conocimientos que ya tiene. En la vida de empresa tiene que manejar la contabilidad necesariamente y ponerla en práctica y además es curioso, los que hemos hecho juegos de empresa, que enseguida se da cuenta que a lo mejor han estudiado la contabilidad y conocen pues, los fundamentos teóricos de la contabilidad, pero se dan cuenta que no manejan el instrumental contable. O sea, que los ejercicios de contabilidad que les puedes hacer a lo largo del tiempo en una clase, que cuando llega la verdad y hacerlos continuamente se da cuenta que tienen lagunas, que no los domina como él creía. Eso se dan cuenta enseguida, las lagunas que tienen en el área de contabilidad, en contabilidad de costes sobre todo. Después, claro, las herramientas que utiliza, fundamentalmente utiliza técnicas, no utiliza teorías. Utiliza las técnicas que le damos
que le damos en la carrera, técnicas de marketing, técnicas de producción, programas de producción. Utiliza pues sus habilidades para descubrir dónde pueden estar los problemas, normas o reglas que debe de cumplir según el modelo. Desde el punto de vista de grupos, el grupo se reúne, el grupo tiene que estar pues discutiendo, el grupo tiene que estar repartiendo ideas, el alumno A se ocupa del área A, el alumno B, etcétera. O sea que ahí hay una dinámica de grupos, de discusión. Actitudes, siempre hay alumnos que trabajan más, siempre hay alumnos que trabajan menos, hay alumnos que cooperan más, hay alumnos que cooperan menos, hay que enseñarles a cooperar. Al final me preguntaréis, ¿y esto cómo lo sé? Pues sí, hay modos de saberlo. Hay modos de saber. Yo he hecho en épocas antiguas, cuando los alumnos se reunían, les he puesto aquellos magnetófonos portátiles, aquella especie de Walkman, para grabar sus discusiones. Y después se las ponía. Y para demostrarles dónde habían fallado en la discusión, etcétera. O para demostrarles cómo un alumno que cree que tiene todas las respuestas se hace enseguida el líder del grupo y dice, hay que hacer esto, hay que poner tal precio, ¿por qué he investigado, etcétera? Y después le demuestras que está totalmente equivocado. Luego, que hay gente que sabe vender hierro a esquimales. Y lo hacen también en un juego. El espíritu de equipo. Después, estirar también el nivel de competitividad. Hombre, los alumnos siempre quieren quedar los primeros. Quieren llevar la empresa que sea la que más venda y la que más beneficios obtenga. Y dentro del grupo, el alumno quiere decir que de lo que él se encarga es lo mejor de la empresa, lo que va mejor de la empresa. Pues eso son los niveles de aprendizaje. ¿Se puede detectar esto desde fuera? Se puede detectar bastante. Se puede detectar bastante, como veremos brevemente. Finalmente, dirección y efectividad. Bien, yo soy un gran aficionado y un fan de los juegos, estoy totalmente contrario a que se utilicen los juegos a palo seco. O sea, entregarles a los alumnos un manual donde se describe un entorno, donde se describe una empresa y donde se dicen las decisiones que deben de tomar. Dice, a tomar decisiones. Eso es jugar un juego a palo seco, llamo yo. Y eso no es un instrumento pedagógico, el alumno se desanima enseguida y aprende algo, cómo reacciona el modelo, pero no mucho más. El juego requiere una dirección. El juego requiere que cuando obtenemos los resultados de las decisiones que han tomado, pues sin revelar lo que han hecho otros equipos, un poco decir al alumno, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha habido, pues, todo el mundo ha bajado los precios y el modelo ha reaccionado de esta manera. O hay 3 empresas que han subido los precios y 4 los han bajado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Esto es real, no es real? ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, ayudarles a comprender los resultados que tienen, sin revelar situaciones de los demás. Bueno, a veces hay una cuestión de, tú como, si estás dirigiendo un juego, dices, bueno, yo lo he hecho, yo a veces, lo veréis después en el INTOP, yo me ofrezco como director del juego a hacer el papel también de una empresa de consulting. Les digo, bueno, yo os puedo decir parte de las empresas lo que han hecho si me dais tanto dinero. O sea, mis servicios como consultor son tanto. Y cuanto más dinero, más información. Todo eso es a negociar. O sea que eso quiere decir que el papel del director es fundamental para el éxito del juego. Hay muchos juegos, yo siempre que he dirigido juegos, siempre lo he hecho, que he simulado un periódico también, periódicos de color salmón, de estos que dicen verdades y mentiras. Entonces, en el diario que he publicado, yo no he traído ninguno hoy, no he traído, no, pero vamos, los tengo, así que creo que sí, tengo algunos en el diario, pues hago comentarios generales sobre qué es lo que ha ocurrido con la última decisión de las 8 o 9 empresas que estén compitiendo. Puedo hacer unas consideraciones generales, como lo hace cualquier diario económico. Puedo hacer semblanzas personales de alumnos que me parece que lo han hecho muy bien o muy mal.
y puedo decir varias mentiras y que ellos la tomen a beneficio de inventario. Pues se rumorea que van a subir los tipos de interés en la próxima reunión de los bancos, en la próxima reunión que se va a celebrar en Bruselas. Y yo no voy a subir los tipos de interés, pero digo que se rumorea, a ver cómo reaccionan ante esas cuestiones. O sea, es inyectar dosis de realismo en el juego, o introducción de elementos aleatorios. Cuando el juego termina, claro, el juego tiene un problema, y es que si lo iniciamos en febrero, el alumno sabe que a partir de mayo ya no va a tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace en un juego de empresas cuando se acerca a las decisiones de final de partida? Si yo bajo los precios drásticamente, voy a vender más. Si mis gastos de publicidad tienen un efecto inmediato, impactante en la proximidad, pero a largo plazo también tienen un efecto. Pero oye, si yo bajo los gastos de publicidad drásticamente, ese efecto inmediato ya no se da, pero como es la última decisión, entonces contra eso hay que luchar. Y hay que luchar desde fuera. Y quien dirige el juego puede decir, se penalizarán las decisiones de final de partida. Se penalizan de tal manera que cuando las decisiones de final de las dos, la última o penúltima decisión, no concuerdan con toda la política que se ha hecho antes, con toda la trayectoria anterior, yo creo que se debe penalizar en términos de la nota, de que te bajo la nota, ¿sí? Para que el alumno se comporte bien. Otra cosa que se debe hacer antes de que inicien el juego es que se señalen una serie de objetivos a cumplir. Yo voy a vender tantas unidades, voy a obtener tanta rentabilidad y después, evidentemente, dejarles cambiar los objetivos, pero demostrarles a la cuarta o quinta decisión que no están cumpliendo los objetivos, que están pasando por arriba o por abajo. O sea que todo eso es la labor de un director de juego. Que presenten al final una memoria, que hagan una memoria, como todas las empresas hacen su memoria anual, diciendo cómo les ha ido el año, una memoria pues llena de datos auditados y también una serie de mentiras, o de algo que oscurece un poco la verdad, dejarles que hagan esa memoria, que presenten un trabajo de 10, 15, 20 páginas, con gráficos, cuentas, comentarios de qué es lo que ha ocurrido, qué han aprendido, etc. ¿Me explico? Es importante también, a la hora de dirigir un juego, y juego de empresa, y no yo estoy hablando como vehículo para enseñar idiomas, sino para enseñar enseñanzas empresariales, es importante hacerles cuestionarios, yo creo que a la mitad del juego, para saber su grado de implicación en el juego, y al final del juego también, para ver un poco el contraste, saber, darles que te expliquen qué es lo que han aprendido, dónde han encontrado sus fallos, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, si no les gustó la huelga que un día les planteaste, si cayeron en un equipo que eran todos unos pagos, etc. Tú al alumno le entregas una serie de un manual, tiene que tomar estas 8, 9, 20, 30 decisiones, que se repartan, que uno esté de esta área, otro en nuestra y otro en la otra área, y así sucesivamente. Siempre hay el polizón, el free rider, el botón, el que no trabaja. Y eso, desde fuera te lo hueles. Te lo hueles. Porque cuando ves una empresa que el área de producción va mal, lo primero que dices es, ¿quién está al frente del área de producción? Y una empresa en que el marketing va mal, dices tú, ¿quién está al frente del área de marketing? Otra cosa que debes hacer, como si diriges un juego, es ir cambiando los roles de los alumnos. A la mitad de la experiencia, el que estaba en marketing pasa a producción. Y siempre dicen lo mismo. Es que yo de producción no sé nada, porque en la carrera prácticamente no lo estoy, pues para eso, para que lo aprendas. Te vas a producción. Y el de producción, que sabe mucho de logística y de gestión de inventarios, lo pasas a marketing. Si marketing, a mí es que nunca pude ver marketing, me cae mal, no sé por qué se ponen los precios como se ponen, pues por eso, te pones en el área de marketing. Y entonces desde fuera, al ver cómo funcionan esas áreas, pues vas viendo un poco cómo están trabajando los alumnos. Y finalmente hay una pregunta que yo pongo, que suelo poner, y que a los alumnos no les gusta nada. Y les digo, califique usted
a todos sus compañeros de juego, no pudiendo dar la misma nota y no pudiendo calificarse usted. Todos siempre empiezan con un 10 y hay alguien a quien le ponen un 6 o un 1. Eso a los alumnos se resisten y dicen, tienes que hacerlo. Y es la manera de hacerlo. Dime. No estoy muy familiarizada con la tecnología, pero quería hacer una pregunta. Es que todo esto que me parece fascinante, yo lo conocí, me parece fascinante, felicito por su afición, que es lo que te fascina. Pero todo está orientado siempre al beneficio del empresario. Quiero decir, en un concepto global de la economía hay más factores, por ejemplo, se recurre a la protección del consumidor. Correcto. ¿Se tiene en cuenta esto cuando se diseña un juego para conseguir el aprendizaje? Sí, sí. La defensa del consumidor en un modelo matemático, en un juego, es muy difícil. Yo la hago desde fuera. Yo lo hago desde fuera. O sea, cuando veo que la empresa no está invirtiendo lo suficientemente en investigación y desarrollo para mejorar la calidad de sus productos, y hay empresas que lo hacen en la simulación, digo, la calidad del producto de esta empresa deja mucho que desear, anuncio en el periódico. Y posiblemente la asociación de consumidores deje de comprar a esta empresa. Así lo hago. Así lo hago y lo he hecho más de una vez. Y si siguen sin invertir en I+D, les penalizo. Yo tengo posibilidad de meterme en el modelo y reducir la demanda de esa empresa. Sí, sí, sí. Pero sobre todo ocurre en el área de personal. Si bajo los precios. Oye, claro, tú bajas los precios y vas a ganar más dinero, seguro. Bajo los precios del personal, de sueldos, van a ganar más dinero, con seguridad. Yo hacia las 3/4 partes del juego, cuando puedo, planteo la necesidad de un convenio colectivo o para la empresa, de subir los sueldos. Es mucho trabajo, porque yo siempre digo que cuando estoy haciendo un juego lo disfruto, pero el tiempo que me lleva es increíble. Es increíble. ¿Y por qué, perdón, y por qué excluir la autoevaluación? Porque ha dicho que está muy bien que se excluye. No, yo no la excluyo, yo no la excluyo. Pero no se puede evaluar uno mismo. Claro, sí, sí, bueno, sí, sí, para quitarte un poco, para dar más imparcialidad a la evaluación, para que no te veas tú obligado a ponerte tú un 10 o un 9. Como tú no te vas a calificar a ti mismo, tú no te calificas a ti mismo, entonces calificas a tus compañeros. Y quizás pues tengas más objetividad, porque si tienes que calificarte a ti mismo, decir, hombre, yo he sido mejor que fulanito o que menganita, y para olvidarte de eso, mira, no tienes que calificarte a ti mismo, ya te calificarán los demás. Las cuentas suelen salir, suele coincidir con tu visión desde fuera. Si los que quieras. Ahora voy a exponer un juego, si me da tiempo, sí. Es que hay una cosa que me llama la atención. Yo la única idea del juego de empresa que he conocido es a través de una obra de teatro que se la recomiendo a todo el mundo, que es El Método. No sé si la habéis visto. ¿La has visto? Es extraordinaria, porque es que ves todo esto. Se utiliza un método de contratación, es un poco una crítica a las empresas americanas. Se simula que una de las personas que están a punto de celebrar la entrevista para ser contratados, una de esas personas es el empresario. Entonces hay una interacción. Bueno, pues desde el punto de vista del empresario eso es muy rentable porque verdaderamente conoces al que vas a contratar. Pero desde el punto de vista del espectador, desde fuera, la simulación produce como un desasosiego tremendo, ¿no? No sé cómo, por lo menos yo, no sé si alguien ha visto esta obra de teatro, pero me parece un método un poco... Cruel. Por lo menos yo, a mí me sí, pero yo, sí. como un desasosiego que capaz de esto es muy rentable para el empresario, pero... Estamos hablando de enseñanza, ¿no? Y estamos hablando de, por eso os puse en la transparencia anterior, a ver si sé manejar esto lo suficiente. Claro. Claro, o sea que es que Sí, yo no sé por qué, pero la sensación
intención con la que salí del teatro fue esa. Sí, no, claro que puede salir. Sí. Hay... Los métodos que se utilizan para simplificar claro, una vez desde el punto de vista del empresario es extraordinario, pero desde el punto de vista del espectador que está conociendo ese tipo de metodología. Sí. Hay un porcentaje mínimo de alumnos que maldicen. Claro, por un lado, en el 1 y en el 2 les ha mostrado sus carencias. Bueno, se las muestra a todo el mundo. Al alumno más brillante le muestra carencias. Y si no, yo me comprometo a mostrarlas. Le introduzco elementos aleatorios a ver cómo reacciona. Y bueno, y después, en un juego que os expondré ahora brevemente, que yo conozco la función de demanda y todas las tripas del juego, y siempre hay el listillo que ha estado encerrado todo el fin de semana en casa, trabajando con la hoja de cálculo y ya está, ya sabe cómo es la función de demanda que contiene el juego. Y no la sabe, porque es muy difícil. Pero claro, hay alumnos que ve que no encajan con el grupo, que no saben discutir, que no trabaja, que no entregan trabajo al grupo, que tiene que hacer otras cosas de otras asignaturas y se va quedando atrás. Para eso la experiencia puede resultar horrible. Pero son los mismos. El arte de quien dirige la empresa es no perder a ninguno de estos. El entorno, claro. No, pero vamos, me parece muy interesante y procuraré no perderlo. Hay mucho escrito también, hay hay un autor francés que ahora no me recuerdo el nombre, yo tengo su libro y sus modelos, los tengo en el ordenador, cultura y juegos. No, las diferentes culturas hacen juegos diferentes. Hay culturas que juegan en tres en raya, hay culturas que juegan al ajedrez, hay culturas que juegan a las damas. Es muy interesante generar un juego que enfrentese la cuestión de la responsabilidad supercorporativa. Sí, lo puedes hacer perfectamente. Yo siempre digo, esta empresa contamina. Cuando producen demasiado siempre estoy diciendo que contamina. Y les pido que soy una ONG y que tienen que darme dinero o que tienen que investigar más. Sí. Y el juego es un examen, es como un examen. Claro, al final sí, porque les vas examinando continuamente a través de los resultados que van obteniendo. ¿Qué? Sí. Y tengo aquí os traigo, para quien quiera ver más, os traigo hojas de ordenador, de salida, etc. Los alumnos del área de económicas, por ejemplo, la biología, sería una empresa o nos olvidamos de la empresa y es idiomas, entonces en ese caso, ¿cómo sería el juego? Juego normal. Ocurre que me estoy refiriendo hasta que digo yo que utilizan en el área, esta profesora de traducción e interpretación de filología, sí. Es un juego normal. Entonces ponte que yo hago un juego en inglés para que el alumno aprenda todos los términos contables en inglés y aprenda todos los términos de marketing en inglés y todo el vocabulario de la empresa en inglés y aprenda a hablar en inglés sobre las realidades empresariales. Es aprendizaje de idiomas. Sí. Sí, los juegos de rol sí hay. Juegos de rol. Porque he distribuido los papeles, he creado un jurado, he creado un abogado. Sí, claro, los haces, claro. Es muy interesante porque, sobre todo, lo que me parece interesante del método es que puedas cambiar el rol. Puedes cambiar el rol, claro. Puedes empezar siendo el jefe de la banca, después el empleado, eso me parece interesante. Eso en derecho, por ejemplo, no se hace, en realidad todos los juristas deberían de haber pasado por todas las facultades de derecho, deberían haber sido jueces, profesores de universidad, fiscales, como eran los antiguos romanos, y entonces sí que tendríamos un conocimiento global, y eso lo refleja el método del rol, y me parece... El alumno, el caso del incidente que os habrán contado, os habéis visto, habéis padecido, ¿no? Que hacen siempre en ciencias de la información.
Es decir, a mí me lo hicieron en la empresa y piqué como un tonto. O sea, hacia una clase normal. Generalmente son profesores de psicología empresarial, esta serie de cosas. Y llega un día a clase y empiezas viendo tú como alumno que el profesor está echando balones fuera, que no ha preparado la clase, un poco que te está haciendo perder el tiempo. Y de pronto se levanta un alumno de la mitad y le dice: usted es un sinvergüenza, usted es un tal, yo estoy aquí pagando mi matrícula y usted es aquí, no sé qué, me está tomando el pelo. Yo no estoy dispuesto, ¿y sabe qué? Y de pronto lo ves que sale de la fila y se lanza al profesor con un cuchillo. Y le da con un cuchillo por la espalda. Inmediatamente los alumnos le zancadillean, no sé qué, están los dos tirados en el suelo, y cuando vas a auxiliarlos y ves que están los dos a carcajadas y dices: me han tomado el pelo. Es un susto. Yo todavía recuerdo el susto el día que me lo hicieron. ¿Qué es lo que hace? El profesor no tiene preparado eso lo tiene preparado el primer día de curso. Está observando a lo largo de los 4 o 5 primeras sesiones los alumnos con los que puede hacer el rol o que no lo puede hacer. Y el día que lo hace, no le avisa a nadie la noche anterior, sino 5 minutos antes de entrar en clase le dice: no, ven acá. Dice: toma este cuchillo de teatro y tienes que hacer esto, esto, esto y abalanzarte sobre mí. Bueno, el incidente es que después tú preguntas: ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha dicho el profesor durante los 5 minutos anteriores al incidente? ¿Qué es lo que ha dicho el alumno al incidente? Y es que prácticamente la gente no se pone de acuerdo. Cuando hay un accidente de tráfico, todos lo ven y a la hora de testificar, pues no. Sí, es muy interesante. Bien. Presento un juego, por lo menos parte de él. El INTOC, Marta, porque es más complejo. Es para presentar. No van a tomar una decisión, no, porque les llevaría horas. Vamos a ver si puedo. ¿Dónde está esto? ¿Y cómo no me responde esto? Aquí está. Me quedan 10 minutos, pues. No, a ver cómo hago esto con cierta rapidez. Bueno, es un juego se simula operaciones internacionales. Pueden tener cabida aproximadamente 9 empresas. Tú puedes hacerlo para 4 o 5 para que sea competitividad. Todo esto es lo que yo he dicho: análisis, control, cómo se toman las decisiones, qué es lo que se persigue. ¿Cuál es la finalidad general? Lo que he dicho hasta ahora, o sea, de asumir el papel de dirigir un departamento, o el director general de la empresa que tiene que poner de acuerdo a todos los demás. Todo es lo que se dice ahí. Productos que vende esta empresa. Esta empresa vende el producto X y el producto Y. El producto X puede ser un transistor, el producto Y puede ser una aspiradora. O sea, estamos en el área de pequeños electrodomésticos, con lo cual la función de demanda que lleva el modelo es una función de demanda tomada de la realidad del mundo de los electrodomésticos. No es algo que esto está ahí. O sea, hay estudios sectoriales que te dicen: bueno, la función de demanda del sector moda, del sector zapatos, del sector sombreros, del sector plumas estilográficas o bolígrafos es esta. Tú puedes vender el producto X y el producto Y en Estados Unidos, en la Unión Europea o en Brasil. No tienes por qué venderlo necesariamente en todas las áreas. Después, cada producto X, cada producto Y puede ser de estándar o de lujo, con lo cual ya tienes en cada producto de partida ya tienes una diferenciación: producto estándar y producto de lujo. Después, la simulación, por medio del dinero que tú inviertes en investigación y desarrollo, te puede mejorar la calidad de producto. Te puede mejorar la calidad de producto en 4 grados. No sé si ya estáis viendo todas las dificultades que esto entraña. Primeramente,
En Estados Unidos me comprarán más un producto que tiene calidad que uno que no tiene calidad. Me comprarán antes una aspiradora de calidad que un transistor normal. En Brasil me comprarán antes un transistor que una aspiradora. Y una aspiradora mejorada, que yo tengo en mi sede central, en Brasil no les dice nada y en Estados Unidos sí. Y en la Unión Europea se puede comportar como un mercado intermedio. Captáis todo lo que puede ocurrir, ¿no? Bien, después entonces aquí hay una serie de... Ya estoy hablando de un juego muy concreto. Intop, que es International Operations, desarrollado por un profesor ya emérito de Chicago, Hans Torelli. Entonces, hay una sede central que simula estar en Liechtenstein, porque allí se esconde el dinero y la situación de los impuestos es más favorable. Pero ¿qué ocurre? Que si tú quieres funcionar en cualquier área, Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil, la sede central tiene que enviar fondos necesariamente a ese área. De manera que si tú no envías fondos, no puedes vender nada. Muchas veces los alumnos se olvidan de enviar fondos o no envían los fondos suficientes. Después, ahí señala otro tipo de flecha que salen de las diferentes áreas donde yo vendo las mercancías a unos supuestos consumidores. Para vender las mercancías puedo utilizar dos canales, o vendedores o tiendas. O sea, vende mercancías a diferentes consumidores. Pero también, dentro de la misma empresa, hay posibilidad de que, si en la Unión Europea faltan mercaderías, la planta que yo tengo en Estados Unidos o los almacenes que yo tengo en Estados Unidos puede vender dentro de la empresa sus mercancías a Brasil o a la Unión Europea a diferentes precios de lo que vende a los consumidores en general. Puede ocurrir que yo soy la empresa A, aquí está la empresa B no ha producido lo suficiente y necesita mercancías y me las puede comprar a mí. Yo a lo mejor le pongo un precio más caro que a los consumidores, pero si quiere cubrir su cuota de mercado no tendrá más remedio que comprarme. O sea que puede haber también ventas dentro de la compañía, intracompañía, y puede haber ventas intercompañías. Puede ser que la empresa no tenga suficientemente dinero para funcionar y tiene dos posibilidades. O pedirlos prestado a otra empresa o pedirlos prestado al director del juego que simula ser el Banco General. Lo estoy diciendo bien, ¿no, Marta? Y me parece que no me he dejado, así en términos generales, no me he dejado del funcionamiento del juego, me parece, ¿no? Bien, después la sede central tiene las funciones de planificar, los que están en Liechtenstein, de la planificación general, las relaciones con los accionistas, hay que repartir dividendos. Eso en cuanto a que si reparten o no suficientes dividendos, toda una discusión si no repartes dividendos, ganas más dinero. Y tú desde fuera, cuando ves una empresa que son unos rácanos que no reparten dividendos, los penalizas. Pues o con una huelga o con que los accionistas están muy descontentos y que van a van a hablar con la Asociación de Consumidores y van a revelar secretos internos de la empresa, cosas de estas. O sea, no hay límites para la imaginación de alguien que quiera dirigir un juego. Los gastos de investigación y desarrollo, de investigación de mercados, de estas transacciones entre las empresas. Pues en cada área de esas de Estados Unidos, Brasil o la Unión Europea, pues la función de producción, de demanda, gestionar la tesorería, saben los costes de transferencia de una sede a otra, coste de transferencia de producto, las condiciones laborales, no sé qué me preguntaba antes, que salen ahí también, el clima económico. Yo desde fuera puedo decir estamos en un boom, o al revés, estamos en una depresión. Puedo cambiar el nivel impositivo y puedo pues también introducir políticas comerciales. Bien, ahora os voy a enseñar una hoja de decisión de este juego.
Y ya después, para los que estéis muy interesados, si alguien quiere ver las salidas del ordenador, también las traigo. Vaya. Bueno, hay decisiones, esto ya es como el alumno hacia delante del ordenador, pincha 1, pincha 2 o pincha 3. Una de las decisiones que tiene que tomar prácticamente un día a la semana, las habituales para que el juego funcione, decisiones especiales, aquella cuando hay compras entre empresas o piden préstamos, etcétera, y ya pues el fin del juego. Esto es lo que ve el alumno en la pantalla. Esto ya es una hoja de decisión que tiene que rellenar el alumno. O sea, empezaría pues en la parte de arriba diciendo qué número de empresa es. En esta simulación caben en concreto 9 empresas. ¿No? Sí, 9 empresas. Puedes jugar con menos. 9 empresas vienen a ser 50 alumnos. ¿Eh? Si tienes 100 alumnos, haces 2 universos diferentes. Y si tienes 150, haces 3 universos diferentes. Entonces, el periodo al que vas a entrar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 10 o el 12, el que sea. Decisiones que tienen que tomar para Estados Unidos, para la Unión Europea y para Brasil. Decisiones sobre el producto X y decisiones sobre el producto Y. Por ejemplo, nuevas plantas. ¿Cuántas plantas quieren tener para producir? A más plantas pueden producir más, pero a lo mejor son más ineficientes. Y hay empresas que funcionan mejor con una planta, utilizando un modo eficiente. Aquí los que somos de área de economía, pues ya les planteas desde el inicio toda la cuestión de economías de escala y de eficiencia de producción. O sea, ¿qué número de plantas quieren tener para el producto X o para el producto Y y en cada país? Si quieren mejorar los métodos de producción o no quieren mejorar los métodos de producción. Una mejora de los métodos de producción te cuesta dinero, pero te hace ser más eficiente a la hora de producir. El alumno averigua cuánto tiene que ganar en 12 decisiones, cuánto tiene que gastar el alumno para que la planta sea eficiente. En 12 decisiones no lo averigua nadie. Hay que ser premio Nobel de Economía. ¿Cuánto quiere gastar de publicidad para el producto X o para el producto Y en cualquiera de esas áreas? Bueno, hay empresas que de entrada dicen, bueno, pues yo no voy a trabajar en Brasil, o yo no voy a trabajar en Estados Unidos, o a partir de la sexta decisión, que puede ser el sexto trimestre, dice yo dejo de fabricar en Estados Unidos o en Brasil o en la Unión Europea. O sea, tienen cantidad de opciones. Producto. Si el producto que quieren vender es estándar o de lujo, el grado, o sea, por la investigación que hacen, tienen en sus almacenes o tienen patentes de uno u otro producto, si lo han mejorado. Son 4 grados diferentes. Es una restricción, es una cierta arbitrariedad, pero no hay más remedio. La realidad, como dije antes, no la puedo duplicar. ¿Cuánto quiero producir? En miles, en la planta A, en la planta B, en la planta C, de producto estándar o de producto de lujo, y qué precios quiero poner de los productos en las diferentes áreas. Después, si quiero vender, si tengo oficinas de ventas y pongo un 1, es que yo tengo abiertas oficinas, si pongo un 0, es que vendo a través de vendedores. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Transferencia de fondos de la sede central a las áreas subsidiarias, Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil. Cuanto más opere yo en Brasil, más fondos tendré que enviar a Brasil. ¿Cuántos? Pues tienes que ser eficiente también y tienes que calcular qué dinero van a necesitar para vender, para producir, etc. O sea, que te obliga a muchos cálculos. Un alumno solo no lo puede hacer. Por eso es interesante que se distribuya en el trabajo. Después, los préstamos, si necesitan dinero, préstamos que solicitan automáticamente al modelo, o si les sobra dinero, que invierten en deuda pública a un tipo de interés determinado. Esto es fundamentalmente una decisión habitual. O sea que ya cada semana tienen que tomar toda esta serie de decisiones habitualmente, lo cual ya implica mucho trabajo detrás. ¿Alguna pregunta sobre estas decisiones habituales?
Bien, ahora ya vienen, bueno, sí, decisiones habituales que se toman desde la sede central solamente, o sea, aquello que os decía de Liechtenstein o de Suiza. O sea, cuánta deuda pública quieren comprar, cuántos dividendos van a repartir, cuánto quieren dedicar para investigar sobre el producto X, cuánto quieren dedicar para investigar sobre el producto Y. Después, investigación de mercados. Saber si el mercado va a ser un mercado optimista, pesimista. Claro, el modelo ya está, el modelo ya tú como director introduces eso. Te da la posibilidad de introducir. Vamos, el modelo viene ya simulado, realmente te simula una ola, ¿no? Te simula algo ondulado, el funcionamiento de la economía. Este juego en concreto te permite a ti, como administrador del juego, te permite cambiar la trayectoria, cambiar el gradiente de esa ola, ¿no? Servicios especiales, lo que os decía antes, que decir tú, bueno, pues yo, si me pagas tanto, a lo mejor te revelo más o menos cuánto está gastando la empresa X en publicidad. ¿Sí? Esto es solicitud de un préstamo a la banca. Tienes que decir, pues, qué dinero pides, para cuándo lo pides, cómo lo vas a amortizar, etc. Esto ya es manual. Esto ya no lo haces en el ordenador porque estás negociando con quien dirija el juego. Solicitud de préstamos a otra empresa. Si necesitas dinero, a lo mejor yo, como si estoy dirigiendo el juego, digo, pues yo presto al 6. Pero puede haber una empresa que esté nadando en dinero porque haya hecho dinero y la empresa, la deuda pública le está dando el 5 y a lo mejor si se lo da, presta al 5,5 a otra empresa, pues saca más dinero. O sea que esos son acuerdos entre empresas. Tienen que negociar entre ellos, firmarlo y dártelo a ti, a quien diriges esto. Y este es también la licencias o patentes. Os he dicho que a través de gastos de investigación yo puedo mejorar la calidad de mis productos, dándoles tanto el estándar como el de lujo. Yo puedo haber mejorado un producto, pero estoy comercializando un producto de más baja calidad. El otro lo tengo en mis almacenes. Yo ese producto que he mejorado con mis gastos de investigación y desarrollo, puedo vender la licencia de ese producto a otra empresa. Lo cual, pues, obligas a negociar, a poner un precio a la licencia, etc. Y eso es totalmente libre. Eso sí que no viene en el modelo matemático que está en el ordenador. Es el precio que negocien entre ellos. Y a mí los hombres me dicen siempre, ¿y esto cómo se hace? Y muy fácil. Te lo llevas a un sitio y le das, a una cerveza te pondrá un precio, y a 2 cervezas y verás cómo te baja el precio, ¿no? O sea, que obligarles a que negocien cara a cara y que entre ellos. Y yo creo que me parece que ya no tengo... sí, contrato de ventas de productos entre diferentes compañías que se pueden vender entre ellos y nada más. Esto se hace manualmente entre ellas, pero tienen que darte a ti, que diriges el juego, para que lo sepas y para introducir estos datos a su vez en el modelo. Sí, ahora ya una hoja de ordenador, el ordenador ya te da toda la salida. Ahora te enseño algunas. Trabajo, muchísimo. Sí. Entonces, los introduces tú si estás dirigiendo el juego. Tú tienes... No, al comienzo del curso les dices, al comienzo de la experiencia les dices, la economía, estamos en una época de lo que quieras. Estamos en una época optimista, dentro de 6 meses posiblemente baje el espíritu de los consumidores, empieza a vender menos, etc. Esto va a simular una ola, les dices. Que a la mitad del juego decides cambiarlo, entonces lo anuncias, claro, con anterioridad. Y tú tienes el modelo del ordenador, lo tienes y puedes ir cambiándolo. Una de las cosas que yo he cambiado en este modelo es que
los gastos de I+D, de investigación y desarrollo, no sean aleatorios. Porque de vez en cuando ves, yo he visto alguna vez una empresa que gasta mucho dinero y no mejora sus productos. Porque, claro, el modelo tiene una tabla de números aleatorios y si no pinchas aquel número no te lo da. Y entonces hacer eso pues dinámico, que lo puedes hacer. Entonces, tú tomas todas estas decisiones, se introducen en el ordenador y el ordenador te da unas hojas de salida donde te da una serie de informes, una serie de balances de situación y de cuentas de pérdidas y ganancias, comportamiento de los mercados, niveles generales de precios, etcétera. Claro, claro. Y antiguamente cuando te equivocabas al teclear, pero ahora ya es más fácil. Muchas veces se equivocan ellos. Se equivocan. Quieren poner un precio de 10 o quieren poner un precio de 100 y ponen un precio de 10. Claro, ante eso te estropean el modelo, entonces tienes que vigilar, tienes que leerte todas las decisiones. Pero otras veces meten la pata y dices tú, pues mira, es como que el conserje de la noche de la empresa apagó todas las luces o abrió la compuerta del departamento donde se producía y salió toda la mercancía a la calle, cuando se equivoca. Si son equivocaciones que te pueden estropear el modelo, esas tienes que mirarlas tú con anterioridad, antes de pinchar y ejecutar el modelo. Vamos a ver, los roles suelen dejarse a los alumnos que se organicen como quieran. Claro, para una cosa que para otra. Pero tú como director desde fuera, a la mitad sueles decirle a cambiar los roles. Porque tú cuando les dejas que hagan lo que quieran, que se organicen como quieran, y tienen que entregarte cómo se va a organizar, quién va a dirigir la empresa, quién va a hacer esto, quién va a hacer producción, tal. Y a la mitad del juego dices tú, a cambiar los roles, como queráis, pero tiene que haber cambios. No tienen más remedio que cooperar. No, bueno, Marta te puede explicar cómo lo hacemos en el máster. Sí. No, el juego en la empresa, en la enseñanza a distancia, sí, se puede hacer online. Por cierto, ahora Torelli, yo es que siento aquí que no estoy hoy Miguel, porque me dijo, no, el dinero que quieras y tal, pues si compramos un juego. Yo sé que este lo está... Se lo puedo mandar. Torelli está desarrollando... Yo tengo un correo de comienzos de curso que él cree que para final de este curso ya está totalmente informatizado para hacerlo todo a través de la web. Pero, claro. Por cierto, yo hablo de este juego pero si consultáis la revista Simulation and Games, que os decía antes que es trimestral, bueno, el abstracto está en la red, o sea que siempre puedes, pero no es de las que a través de la UNED tengamos acceso a todos los artículos, al texto completo. Pero hace algunos números atrás hubo pues juegos más utilizados en el mundo y el Intop era de los más utilizados, no el que más. Hay otro muy parecido al Intop que es muy utilizado. Y hay otro desarrollado por la Escuela de Fontainebleau de París que se llama Extra no sé cuántos, que también es muy utilizado. O sea que puestos a comprar hay varios. Lo que tienes que mirar es qué te ofrecen, qué desarrollos te ofrecen, las áreas de aplicación, después que a veces se te cae el juego a la mitad, que no funciona el ordenador aquel día, que hay un alumno, y cómo sales de esa, y mejor cuatrimestre. Sí, depende de cada asignatura, pero mira, más de 12 decisiones los alumnos empiezan a jugar. Empiezan ya a repetir decisiones, dejan de aprender, ya no aprenden. Otra cosa que yo les obligo al final de esto es en vez de, por ejemplo, la semana 11, en vez de tomar una decisión, tomar 2 decisiones, sin conocer los resultados, lo cual es mucho más difícil. O sea, les vas aumentando, les vas subiendo la altura de la valla. La economía, yo lo que conozco son modelos. Si quieres, yo tengo el que repartió el Banco de España hace años del Banco de Desarrollo,
que era para utilizar en países de desarrollo, en proyectos de países de desarrollo. Y en economía hay, yo sé que hay, ¿eh? Hay. Si consultas esta revista Simulation and Games, te lo dirán. Sí, sí, sí. Ah, de estos, de urbanos, de simulation, ahora hay muchísimos juegos urbanos, de simulación de tráfico, de simulación de edificación, eso hay muchísimo. Yo tengo uno en casa de construcción de ciudades. Sí. Compré uno una vez que se llama El Testamento de César. Es un gladiador que tenía que descubrir, también en un juego interactivo de rol, tenía que descubrir dónde estaba escondido el verdadero testamento. Y era fascinante porque es que tomabas decisiones y en función de lo que tú decidías, de las tres opciones, pues el juego se desarrollaba de una manera u otra. Yo jamás. Esta asociación de Isaga que yo os decía antes comenzó siendo de juegos de empresa y ahora yo he ido, bueno, el día de que estuve en un congreso que me invitaron y fue en Kioto, en Japón, y ya pues los juegos de empresa que se presentan y experiencias y papers y evaluaciones, etcétera, que se presentan sobre juegos de empresa no pasan ya del 30%. Suele ser formación de empleados públicos, planificación de ciudades, planificación de territorios, planificación hidrográfica, criminalidad. O sea, ¿De dónde nos viene esto? Estados Unidos. Yo ya dije antes que empezó con los juegos de guerra y después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay ya prácticamente en todos los países ya hay, bueno, ha habido, yo conozco, de mi área conozco los núcleos, de las otras no, he visto presentaciones de esto de criminalidad y de planificación de ciudades, tengo alguno en casa, que cuando vas a un sitio de estos a un congreso internacional, que te los enseñan y te dicen lo que han hecho y cómo lo han hecho y qué función de demanda han utilizado, si estamos hablando de empresa, cosas de estas. ¿Se puede acceder a simulaciones de prueba de los programas o no? Te dejan. En concreto, el INTOP, si yo haces una búsqueda en Google, te deja hacer una simulación. Sí se pueden monitorizar Sí. Es interesante buscar qué hay en Yo hablo del INTOP porque, claro, cuando estás familiarizado con un juego, sobre todo el sencillo, que no os los puse, ¿no? Que son 9 decisiones, o el ejecutivo, que sí ya lo traduje ya hace muchos años y lo he utilizado muchísimas veces, pues cuando estás ya familiarizado con dos juegos, uno sencillo y uno complejo, que ves que puedes manipular, que lo has puesto cantidad de veces, que hablas con otros colegas que lo estamos utilizando también, sabes que existen a lo mejor otros juegos mejores y con más posibilidades, pero desde el punto de vista pedagógico, ¿qué es lo que añade? Y desde el punto de vista de trabajo personal, de cambiar de juego, te añade muchísimo, claro. Pues eso, si miras en Isaga, sí. luego hay, por ejemplo, ya que no hay que tanto todo el juego, pues sabéis que se está utilizando para distintos tipos de usos, no sé, por ejemplo, el Second Life, para reproducir situaciones en las cuales, bueno, pues hay desde escuelas de idiomas incluso, ¿no? O visitas a museos, que eso ya sí que se hace en tiempo real. Sí. Pero, por ejemplo, contextos a lo mejor de reproducción de las... que compré yo, que lo compré hace unos 4 o 5 años, reproducía pues la Roma clásica, pero perfecta. Las casas de Cicero, pero perfecta, además de una belleza, era una preciosidad. Si entráis en Isaga y veis actas de congresos, dais cuenta de la cantidad de... Cada uno busca dentro de su área, como dices tú, tampoco hay que volverse loco, quieres buscar dentro de los objetivos de tu asignatura además, o de la materia o de... Pero primero es simple y luego complicándolo, pero primero es simple, ¿no? Sí, nosotros el simple lo tenemos, no, si quieres lo enseño en un momento, y si quieres ahora te enseño las... Creo que lo traje, ayer creo que lo metí en la... Lo que ocurre es que, por ejemplo, en este INTOP que os estoy hablando, la información que sale para el alumno es muchísima. Y si tú vas a pedir a analizar línea a línea del alumno,
pues ves, por ejemplo, una memoria que me presentan al final, de qué es lo que han hecho. Sí, eso lo presentan ellos. Sí, pero por ejemplo esto es lo que te sale a ti que diriges el juego, un resumen de los balances de las empresas, un resumen de cómo va su investigación. Oh, para aquí muchísimas. Mira, yo tengo puesto por aquí circulitos, si son de estándar, si son de lujo, en qué niveles es. Se comercializan. Pero los que se hacen con los alumnos, el resultado final, ¿no se puede comercializar eso? O sea, Utilizarlo como herramienta de investigación y vendérselo a una empresa. Bueno, los alumnos han aprendido mucho con el juego, ¿eh? Ya les sale todos estos listos. Igual que se les dice, hay que comprar este manual, hay que comprar este juego. No, tu juego lo das, no, es que es carísimo. No, hay que tener licencia, sí. De este tenemos licencia, ¿eh? Lo compramos en el departamento ya hace bastantes años. Esto aquí lo hacemos en el MBA. Marta Sargento lo podía explicar porque es la que lo lleva. Entonces, en el primer año hacemos uno sencillo, el segundo año hacemos uno complicado. Procuramos que se formen los alumnos por cercanía geográfica, que están en Majadahonda, los que están en Cuatro Caminos. Y que se comuniquen entre ellos, si se pueden ver algún día cara a cara, mejor. Y pues que se comuniquen, que estén comunicándose continuamente por correo electrónico. Pero esto donde funcionaría bien es en centros asociados. Es su sitio. Es una práctica. Es un practicum esto. Sí, también. No, claro que yo lo he hecho también. Yo lo he hecho así. Sí. Yo lo he hecho así, sí. No, sí. Perfecta, ¿eh? ¿Tú sabes contabilidad? ¿No? Ya, por eso te digo. Mira. Y aquí te doy las cuentas de pérdidas y ganancias de las 9 empresas. Y se las doy a otros alumnos para que me lo analicen. En vez de darles un ejercicio de contabilidad, les doy esto. No, a los alumnos les das una situación de partida. A los alumnos les dices, hay esta empresa que hasta ahora la lleva otro equipo. Que también eso es otra cuestión. Si darles todos que partan de la misma situación de partida o que partan de la decisión 12 del año anterior. Claro, a ver, darles una empresa en mal estado, a ver cómo lo hacen. Hombre, ellos se encuentran mejor desde el punto de vista de enseñanza, se encuentran mejor cuando parten todos por igual. Porque dices, si les doy a unos en mal, a ver cómo reaccionan, y a otros mucho mejor, ya ven cierta parcialidad, aprecian cierta parcialidad. No es que exista, porque tú desde fuera ves perfectamente quién aprende más, quién aprende menos, quién trabaja más, quién trabaja menos. Pero ellos, la percepción que tienen los alumnos y parten desde una realidad diferente, no es buena. Yo lo he hecho alguna vez y no me funciona bien. O sea, los que están mal ya parten, oye, que estamos mal, y dicen, oye, pues os doy una mala situación a ver cómo reaccionáis. Hay un trabajo de carrera. Sí. También esto sería muy bueno en este punto. Vamos, yo listados de estos tengo, ya en casa ya no lo van, pero vamos, en casa tengo cursos enteros. Eso es muy interesante porque ahora que tenemos que dar trabajo a los alumnos, esto lo genera. O sea que es un feedback. No, pero fíjate que incluso, fíjate que incluso tú puedes simular lo siguiente. El alumno juega, toma decisiones, obtiene resultados que les aparecen en su hoja de ordenador, sus balances, sus cuentas, etcétera. Y estas cuentas se las das a un grupo de contabilidad que no está participando en el juego. Y hace un análisis serio. Y ese análisis lo puede o no lo puede vender a los alumnos,
que están haciendo el juego. ¿Me explico? O sea, haces una simulación sobre la simulación. Yo he hecho una vez una simulación de... Bueno, te puedo decir a quién. Yo estoy con Fernando Suárez, que está de profesor emérito, ¿no? A Fernando, cuando estábamos en Oviedo, que fuimos compañeros allí, bueno, ya desde cuando él estaba en quinto de carrera, yo estaba en primero. A Fernando, yo ya siendo profesor, yo le he pedido ayuda para que sus alumnos de Derecho de Trabajo me hicieran de sindicato, me jugaran el papel de sindicato y negociar un nuevo convenio colectivo con los alumnos. Sí. Yo lo que me refería es si luego todo el resultado ese no se puede vender a los alumnos igual que uno... Pero lo que es que no acabo de ver qué es lo que quieres vender. A los alumnos, la información. No, pero lo están viendo ya la información. En cada curso la En cada curso la reciben todo ese paquete de Sí. Todos los resultados, sí. Yo por último quería preguntarte, la carga, el número de alumnos, el equipo que lo lleva y la inversión, porque esto es en un máster, pero si llamamos las asignaturas que hay 3.000 alumnos, esto no es posible. Esto es para un trabajo, final de carrera o para otro trabajo, ¿verdad? Esto es para MBA, sí. Ahora el profesor es un trabajo tremendo. Ya te digo, yo lo he hecho en doctorado como herramienta de investigación con unos 12 alumnos y me llevó mucho trabajo. ¿Todo ya? Me llevó mucho trabajo y no quedé contento de la experiencia. No, yo lo hice como herramienta de investigación, a ver cómo yo se investigué y no lo volví a repetir. El caso de discusión que hemos visto en suplencias, si es algo más limitado. Es más limitado, sí. No, los casos utilizo. Yo tengo un manual de casos aquí en la UNED. Y eso no se publica, porque yo cuando digo vender, no se puede publicar el manual de casos. Yo lo tengo publicado. 42.501.6. O sea, a eso me refería. Cuando digo vender a los alumnos, quiero decir publicarlo y que ahora los alumnos lo viven ahí como... Yo tengo 25 empresas en mi 26 en mi manual. Todas españolas tengo. Adolfo Domínguez, Bimbo, Inditex. Extranjeras tengo Harley Davidson, la motocicleta, General Electric, porque es la mayor del mundo. Después, antes tenía una empresa argentina, Arcos, la mayor fabricante de caramelos de toda América del Sur, y ahora tengo a Televisa. Y fíjate, tengo a Tavex, los que fabrican los vaqueros, o la ropa de vaqueros, y termino con Celtia.